Una noche de invierno en la localidad costera de Blackpool, el humo se elevaba por un callejón hacia el cielo nocturno. El humo había alertado a los vecinos que compartían el callejón. Varias personas acudieron a investigar, y uno de los vecinos logró apagar el fuego con un cubo de agua. Cuando el fuego se extinguió, el grupo de vecinos pudo ver por primera vez lo que ardía entre las llamas. Al principio, se pensó que se trataba de un maniquí. Una vez apagado, descubrieron que en verdad se trataba del cadáver de una joven. Cuando llegó la policía, enseguida se dieron cuenta de que se enfrentaban a un asesinato tan horrible que la única forma de identificar el cuerpo de la víctima sería mediante el ADN. Era imposible identificarla de cualquier otra manera, debido a las heridas. Cuando los detectives comenzaron su investigación, una familia buscaba por el vecindario a su hija de 16 años que no había regresado a su casa después del trabajo. A medida que avanzaba la noche, parecía que los dos misterios podían estar trágicamente relacionados, y el descubrimiento espantoso en aquel callejón de Blackpool estaba a punto de destrozar a una familia. Era como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento, y todo volvería a la normalidad. Pero nada nunca volverá a ser normal. Blackpool, uno de los centros turísticos favoritos de los británicos. Cada año, millones de personas visitan la ciudad costera. En 2004, la familia Marsden se trasladó de Bolton a Steyning, un pueblo situado en las afueras de la bulliciosa localidad. Su hija menor, Sasha, tenía entonces 8 años. Si lo ves, no lo olvidas nunca. Sasha era descarada, definitivamente no era una santa, incluso de pequeña. Nunca fue una niña tímida, nunca. Y me parece que cuando tienes muchos hermanos, no puedes permitirte ser tímida. También era bastante bromista y se aprovechaba de sus hermanos. Al ser la más pequeña, creo que tendía a salirse con la suya mucho más que sus hermanos. ¿Cuántas veces te lo hemos dicho? Deberías preguntar. No debería tener que preguntar. Es mi hermana. Se la pasaba con sus amigos, pero no quería que la vieran cerca de mamá ni papá. Siempre esperaba mucho de los demás. Decía, papá, ¿me llevas allí? Papá, ¿me puedes ir a buscar a tal lado? Solo quería salir con sus amigos todo el tiempo, pero cada hogar tiene sus reglas, y si le decíamos que debía regresar a las 9 en punto, nos decía que todos sus amigos se quedaban hasta las 10. Pero insistíamos en que debía volver a las 9. Siempre intentaba ir un poco más allá. Por otro lado, si podía hacer un favor y ayudar a alguien, si veía que alguien tenía un problema, ella estaría allí para ayudar con lo que pudiera. Hola. Era una gran amiga, y siempre estaba ahí para ti y te hacía reír cuando no querías, y te hacía sonreír cuando no querías. Si estabas triste te decía que dejaras ir el problema, y listo. Lograba cambiar de tema y hacía cualquier cosa para tratar de animarte. Cuando tenía 13 años, mi madre me abandonó y ella me acompañó. Yo estaba muy mal y ella era casi la única que me apoyaba. Siempre me ayudaba con cualquier cosa. Todo saldrá bien. Siempre podía contar con ella. Era ferozmente leal, y el aburrimiento no existía cuando Sasha estaba presente. Le encantaba bailar. No le importaba dónde estuviera, si oía música, se ponía a bailar, a toda máquina. Dios mío, me encanta esta canción. Baila conmigo. Baila conmigo. Incluso si estaba paseando por la ciudad y oía música, se ponía a bailar. Si pasaba un auto con música, se ponía a bailar. Sasha estaba loca. Era inteligente y divertida. Era muy desinteresada, podías haber estado de mal humor todo el día, pero si pasabas 5 minutos con ella, ya te sentías alegre. A los 14 años, Sasha prefería las brillantes luces de Blackpool a la vida en el pueblo. Sus amigos del colegio no eran del pueblo, así que ella pasaba más tiempo donde ellos vivían, porque aquí no hay nada interesante para los adolescentes. En julio de 2010, la adolescente se dirigió a Blackpool con uno de sus amigos. Después de clase, Sasha salió con un amigo un año más joven que ella. Fueron al parque. La familia de Sasha nunca podría haber imaginado que aquella noche de verano cambiaría sus vidas para siempre. Eran las 8:30, y Sasha tenía que volver a las 9.
Recibimos una llamada de la policía para avisarnos que Sasha estaba en la comisaría de Bispham, y yo pensé, ¿qué habrá hecho? La policía reveló que las adolescentes se habían encontrado con un hombre de 22 años que había agredido a Sasha. Nos dijeron que la había violado. Tras esta revelación devastadora, Jane Marsden se enteró de los detalles de cómo su hija había sufrido horribles abusos. Fueron al parque, donde conocieron a una persona que les dio alcohol, vodka. Pruébalo. ¿Qué es? Quizás te guste. Acababa de cumplir 14 años y no estaba acostumbrada a beber alcohol. Sasha estaba inconsciente en el suelo. Y entonces empezó a tener sexo con Sasha. El amigo que estaba con ella estaba muy asustado, y le dijo a su madre que no había podido hacer nada porque era demasiado pequeño para ayudar a Sasha. Por suerte, dos mujeres que pasaban caminando ayudaron a Sasha. ¿Qué pasa ahí? Llama a la policía. Habían visto lo que le estaba haciendo a Sasha, así que se acercaron, se lo quitaron de encima y llamaron a la policía. Las dos desconocidas intervinieron y detuvieron al violador de Sasha. Lo arrestaron en el parque, pero la espantosa pesadilla de la adolescente aún no había terminado. En julio de 2010, Sasha Marsden, de 14 años, había ido al parque después del colegio con un amigo. Conocieron a un hombre de 22 años que le dio alcohol. Cuando estaba ebria y apenas consciente, la violó. Su agresor fue detenido y condenado a 5 años y 4 meses de cárcel, pero la terrible experiencia de la violación siguió traumatizando a la joven adolescente. Eso la afectó muchísimo. Pasó de ser una niña confiada a una adolescente muy enojada. Mientras Sasha luchaba por procesar el ataque, se dio cuenta de que en la escuela la acosaban por este tema. La acosaban, decían cosas desagradables de ella, la insultaban. Alguien creó una página en Facebook diciendo que merecía ser violada. Lo pasó bastante mal. A veces faltaba a clase. La cambiamos de escuela, pero nunca se terminó de adaptar. Pasó por una especie de etapa salvaje. Como muchas víctimas de violación, Sasha tuvo que luchar tras su terrible experiencia. Se ponía en riesgo a sí misma. Después de la agresión, salía y se emborrachaba casi todas las noches. Luego mantuvo relaciones sexuales con varios chicos. Pero creo que era solo porque quería una imagen diferente en su cabeza de la que tenía. Se lastimaba a sí misma. Algunos estudios sobre las violaciones demuestran que ciertas víctimas actúan de forma muy parecida a Sasha. La persona empieza a creer que es defectuosa. Y una de las cosas que puede hacer es cambiar su comportamiento, para hacerlo coincidir con lo que internamente cree de sí misma. Que no es buena, que no es digna, que no merece respeto. Y cuando la situación se ponía muy intensa para Sasha, simplemente desaparecía. Se escapó unas 4 veces en un mes. Siempre estás pensando cuántas veces más sucederá, volverá a pasar. ¿Dónde te habías metido? Cálmate, estoy bien. No sabíamos qué hacer. Se escapaba de casa. Solíamos conducir por Blackpool buscando a Sasha, dando vueltas, buscando y esperando verla. Buena suerte. Gracias. La policía siempre fue excelente. Siempre traían a Sasha de vuelta a casa. El 99% de las veces la encontrábamos nosotros mismos. En 2012, Sasha, de 16 años, empezó a salir con un chico de la zona llamado Danny, 2 años mayor que ella. La verdad que no conocía muy bien a Danny porque hasta ese momento solo se veían cuando salían. Danny había venido un par de veces a tomar el té, pero no llegué a conocer qué tipo de persona era realmente. El 31 de agosto, Sasha y Danny habían quedado en verse en Blackpool. La idea era encontrarse con los padres de Sasha después de la cita. Cuando salía a socializar con sus amigos, la dejábamos y siempre la recogíamos, para intentar mantenerla a salvo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, no había noticias de Sasha. El teléfono de Sasha estaba apagado, no contestaba, y esa noche denunciamos su desaparición a la policía. No sabía dónde estaba mi hija, no importaba cuántas veces hubiera desaparecido.
Sigues preocupándote y temiendo que le haya ocurrido algo malo. Las horas se convirtieron en días, y la familia de Sasha temió lo peor. Finalmente, 2 días después de la desaparición de Sasha, sonó el teléfono. Hola, Recibí una llamada de Sasha diciendo que ya no estaba en Blackpool. Estoy bien. Quería avisarles que estoy bien y que no regresaré a casa. Sasha se había escapado con su novio. Estaba a 480 kilómetros, en Lowestoft. Estaba preocupada por mi hija, y no conozco esa parte del país, pero estaba demasiado lejos de casa para mí, para mi gusto. Apenas tenía 16 años y todavía era muy vulnerable. Al mudarse con su novio vio la oportunidad de empezar una nueva vida, de tener realmente una historia distinta, una vida en la que la violación no fuera lo predominante. Y eso habría sido muy seductor. Convencieron a Sasha para que volviera a su casa, pero con una condición: su novio Danny debía poder mudarse con ella y su familia. Solo quería que mi hija estuviera en casa y a salvo, y si Danny tenía que venir con ella para que estuviera en casa, era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. El hecho de que los padres aceptaran al novio y le permitieran mudarse, quería decir que creían tanto en él como en ella, que podía darle un giro a su vida. Una semana después de la desaparición, su padre fue a buscar a la pareja. Hola, papá. ¿Eso es todo lo que dices? Lo siento. Hablamos de eso, pero ella no quería. Al final se arrepintió de haberse ido, porque sabía lo mucho que nos había preocupado a todos. Me sentí muy aliviada de tenerla en casa, enojada por lo que me había hecho vivir, pero contenta de tenerla en casa y saber que estaba a salvo. Y tras 2 años tumultuosos, este parecía ser un punto de inflexión para Sasha. En septiembre de 2012, se inscribió en una universidad local. Se matriculó en un curso de poricultura en la universidad, se puso manos a la obra y decidió que quería hacer algo con su vida, y eso era trabajar con niños. A Sasha le iba muy bien en su curso nuevo, y parecía que la situación iba mejorando para la joven de 16 años. Estaba encontrando su equilibrio, quería hacer algo por sí misma y no dejar que lo que había pasado la detuviera. Sasha parecía mucho más conforme con su vida y empezó a pensar en ganar algo de dinero para sus gastos. Había decidido que quería un trabajo a tiempo parcial, quería tener un poco de independencia, y no siempre recurrir al banco de mamá y papá, porque allí no siempre había dinero. En enero de 2013, un amigo de un amigo invitó a Sasha a solicitar un empleo. Tengo una entrevista de trabajo. ¿Dónde? Para ir a limpiar en un hotel de la ciudad. No estaba contenta porque oyes hablar de todo lo que pasa con las chicas jóvenes, y no me hacía ninguna gracia. No sé, mi amor. Pero Sasha quiso convencerlos. Pero es perfecto, queda cerca de la universidad y es solo a tiempo parcial. Sasha me tranquilizó y me dijo que estaba bien. No pasaría nada raro. Era el hotel de un amigo de sus amigos donde estaría bien. Puedes ir, pero yo te llevo y te voy a buscar. Dijo que el lunes iría a una prueba para ver si encajaba bien. Su padre la llevaba a todas partes y la iba a buscar después a cualquier sitio. Esas son las condiciones, no vas a ir sola. De acuerdo. ¿Qué hora es? Así que al día siguiente, el padre de Sasha la llevó a Blackpool. Apúrate, cariño, vamos. Sasha no conocía la ubicación exacta del hotel y había quedado con el director en la calle principal. Dejó a Sasha en la carretera principal porque Sasha no conocía esa parte de Blackpool, así que acordaron un lugar de encuentro. Una hora y media más tarde, Sasha se puso en contacto con su padre para que fuera a buscarla al lugar donde la había dejado. Hola, cariño, ¿y bien? Me fue muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué ha pasado? Dijo que había hecho un par de camas. En realidad no había limpiado mucho, se habían tomado una cerveza y hablado. Él también le había dado 10 libras, así que estaba bastante contenta por tener 10 libras sin haberse esforzado mucho. Bien hecho. Estaba feliz y tenía ganas de empezar a trabajar el jueves. ¿No me has dicho que tenías dinero? No te voy a pagar alquiler. Me alegré mucho por ella, porque por fin había dado vuelta a la página y podía mirar hacia el futuro. Ella tenía un futuro. El día en que Sasha debía empezar a trabajar comenzó como cualquier otro jueves. Sasha, ¿estás lista? La mayoría de las mañanas le gritaba que era hora de levantarse o iba a llegar tarde a la universidad. ¿Qué estás haciendo? Tu padre está esperando. Y antes de irse, me daba un beso. Decía que me quería y se iba.
Era un día normal. Estamos atrasados otra vez. No pasa nada. Mientras estaba en la universidad, Sasha recibió buenas noticias. Sasa. Sí, Ese día, de hecho, su tutora la adelantó al siguiente nivel porque le iba muy bien. Tienes un talento nato. ¿en serio? Sí. Después de clase, el padre la recogió y la llevó a trabajar. La dejó en el mismo lugar que había tenido la entrevista y quedó en ir a buscarla más tarde. Deséame suerte. Suerte. Muy bien, adiós. Adiós. Le dijo a su padre que le enviaría un mensaje cuando terminara su turno ese lunes. De vuelta en casa, los Marsden esperaron el mensaje de Sasha para recogerla del trabajo. Ya era tarde y no sabíamos nada de Sasa. Gary le envió un mensaje. Nunca contestaba a los mensajes de su padre. Le pedí que la llamara. Fue directo al contestador y pensé que estaría muy ocupada trabajando. Va al buzón de voz. No había noticias de Sasha. Los Marsden estaban esperando para poder comer en familia, pero la hora del té ya había pasado. Todos teníamos mucha hambre. Sasa no respondía. El teléfono estaba apagado, iba directo al contestador. Aunque Sasha no respondía a los mensajes y llamadas de su padre, la familia confiaba en que llegaría a casa a las 8. Sasa había quedado en ir a una fiesta con su novio esa noche a eso de las 8:30. Todavía no sabíamos nada de Sasa. Yo sabía que ella tenía planes para esa noche, así que no debería haber tardado tanto en volver. Se hicieron las 8 sin señales de Sasha. Había dejado plantado a su novio cuando tenían planes, y su teléfono estaba apagado. Dos cosas que Sasha no solía hacer. Para entonces, su familia estaba preocupada y decidió intentar encontrar a Sasha. El primer lugar obvio en el que buscar fue el hotel donde había empezado a trabajar. Hasta ese momento, la familia nunca había estado en el hotel en el que trabajaba Sasa, por lo que no sabían en qué parte de Blackpool se encontraba, solo a qué distancia estaba. El padre de Sasha siempre la había dejado en la calle principal de la zona de la costa sur de Blackpool, donde había casi un centenar de hoteles. Así que para averiguar dónde trabajaba exactamente Sasha, Jane Marsden se convirtió en detective. Le pregunté a Danny si sabía la contraseña de Facebook de Sasa y me dijo que sí. Aunque la familia no estaba segura del nombre del hotel, el novio de Sasha sabía que el hombre que le ofreció el trabajo de limpieza era un tal David. La suerte quiso que Sasa solo tuviera a dos amigos que se llamasen David. Uno de ellos también era amigo de Danny, así que Danny sabía que no era él. La familia necesitaba que el segundo David fuera el que buscaban. Es él, hay una foto suya fuera del hotel. Y en esta página de perfil de David figuraba la dirección y el teléfono de un hotel de Blackpool. Intenté llamar al hotel pero no obtuve respuesta. Así que fuimos hasta allí en el auto. Pero en el hotel no había señales de Sasha. Le pregunté si era David y respondió que sí. Le dije, estoy buscando a Sasa. ¿Está aquí? Dijo que se había ido hacía bastante, que había quedado con su padre en el Madame Tussauds. Parecía que Sasha había salido del trabajo hacía horas. La adolescente ya había desaparecido en el pasado, pero esta vez había algo en su comportamiento que no encajaba. Me dijo que salió hace mucho. Como ya había desaparecido varias veces, no me preocupé demasiado, pero no era normal, sobre todo cuando su novio estaba en casa y no se habían visto en todo el día, porque ella había estado en la universidad. No parecía algo que Sasa haría. A pesar de no tener ni idea de dónde estaba, la familia de Sasha continuó su búsqueda. Lo intenté, ya sabes, en diferentes direcciones de los amigos de Sasa y de Danny, y nadie la había visto, nadie había hablado con ella. Al quedarse sin lugares donde buscar, los Marsden regresaron a casa y continuaron la búsqueda de su hija desaparecida. Volví a llamar a los hospitales para asegurarme de que no la habían ingresado. Danny les envió mensajes a sus amigos por Facebook para preguntarles por ella. ¿Has visto a Sasa? Nadie la había visto, nadie sabía nada de ella. Sasha había desaparecido sin dejar rastro. A las 11, que era el toque de queda de Sasha, su familia estaba muy preocupada y solo les quedaba una opción. Hola, quisiera denunciar la desaparición de una persona. Se había salido, sabía que debía regresar a las 11 en punto, pero seguía sin aparecer, entonces llamamos a la policía. Enviarán a alguien. Está bien. Unos 15 o 20 minutos más tarde llegó la policía, y eran 2 agentes de civil, pero eso no me generó sospechas.
Entraron y tomaron algunos datos personales de Sasha, su altura, lo que llevaba puesto. Uno de los policías no dejaba de disculparse por tener que salir y volver a entrar. Lo siento. ¿Dónde fue eso? Tras hablar 20 minutos con la familia de Sasha, el detective volvió a salir de la habitación. A su regreso, el agente le dio la noticia que toda familia teme. Entonces nos informaron de que se había encontrado un cadáver y que creían que era Sasha. Y nadie podía imaginar el horror que la policía había descubierto. Muy bien, adiós. El 31 de enero de 2013, Sasha Marsden, de 16 años, había empezado a trabajar a tiempo parcial en un hotel de Blackpool. La tarde se hizo noche y Sasha no se había puesto en contacto con su familia, así que sus padres fueron al hotel donde trabajaba, pero les dijeron que se había marchado hacía horas. Al no poder localizar a su hija, sus padres, frenéticos, llamaron a la policía. Hola, quisiera denunciar la desaparición de una persona. Les dieron la noticia devastadora de que podrían haber hallado el cadáver de la adolescente. Hemos encontrado un cuerpo y tenemos motivos para creer que es Sasha. Estaba convencida de que no era ella. Iba a entrar por la puerta, y no sería Sasha, no podía ser Sasha. Porque esas cosas les pasan a otras familias, no a nosotros. Sin que la familia Marsden lo supiera, el cuerpo que se creía era el de Sasha había sido encontrado horas antes, al descubrirse un incendio en un callejón de Blackpool. El humo había alertado a los vecinos que compartían el callejón y varias personas habían ido a investigar. Es como si hubieran prendido fuego a un maniquí. Cuando vieron que había sangre, se dieron cuenta de que era un cadáver y llamaron a la policía. La policía acudió y muy pronto descubrió que, lo que en principio se consideraba un maniquí, era en realidad el cadáver de una mujer joven. La primera pista sobre la identidad del cadáver llegó cuando los Marsden denunciaron la desaparición de Sasha a las 11 de la noche. Enviarán a alguien. 2 horas antes, los agentes habían acudido al callejón y descubierto el cadáver. Fue entonces cuando la policía empezó a sospechar que la joven fallecida en el callejón era en realidad la adolescente desaparecida. La pesadilla de cualquier padre. Hemos encontrado un cuerpo y tenemos motivos para creer que es Sasha. Debido a la descripción y la información que la familia de Sasha le había dado a la policía sobre su hija y su paradero, los detectives estaban seguros de que el cadáver del callejón era el del adolescente. No recuerdo mucho, todo es borroso. Es como una pesadilla de la que voy a despertar en cualquier momento, y todo volverá a la normalidad. Pero nada nunca volverá a ser normal. ¿Qué quiere decir motivos para creer? ¿Es Sasha o no? Debido al estado del cuerpo de Sasha, tuvieron que confirmarlo a través del ADN. No pudimos ir a ver a Sasha ni a identificarla físicamente. Se tomó el cepillo de dientes de Sasha para obtener una muestra de ADN y verificar formalmente que la víctima era ella. Pero el callejón donde se encontró el cadáver también fue crucial para determinar su identidad. El lugar donde se encontró a Sasha era extremadamente importante. La hallaron en el callejón que hay detrás del hotel, donde había estado trabajando ese día. Siempre la llevo y la voy a buscar. Además de darle a la policía una descripción de su hija, los padres de Sasha también le contaron de su trabajo nuevo. Y que cuando la buscaban, fueron al hotel donde trabajaba y hablaron con David Minto, el hombre que la contrató. Sasha no está en casa, ¿está aquí? No, se fue hace mucho. La realidad era que, en ese momento, el cuerpo de Sasha había estado a pocos metros, en el callejón detrás del hotel. La policía tenía ahora un sospechoso. Los policías nos informaron de que ya habían detenido a David Minto. Los detectives descubrieron que el hotel era propiedad de la novia de David Minto y de su madre. David Minto, de 22 años, vivía y trabajaba allí haciendo un poco de todo. Al parecer, había sido la única persona que estaba en el hotel cuando Sasha llegó a trabajar. Su novia no volvió hasta las 9 de la noche.
Lo primero que le dijo a su novia fue: antes de que digas nada, estuve limpiando porque me sangró la nariz. Ella no notó el olor a líquido de limpieza, y creo que era muy inusual que el señor Minto se pusiera a limpiar de forma voluntaria. Además de dirigir el hotel, la novia de David Minto tenía un trabajo a tiempo parcial, y no estaba en el hotel los lunes y jueves por la tarde. También quedó en evidencia que no tenía idea de que su novio acababa de contratar a alguien para que fuera a limpiar esos días. Su novia no sabía que Sasa Marsden había estado en el hotel ese día, y que también había estado en el hotel 3 días antes por invitación de Minto. Como era invierno, David Minto y su novia eran las dos únicas personas que vivían en el hotel. Estaba cerrado por reformas y no hacía falta que fueran a limpiar. Además, al ser solo el ayudante, David Minto no tenía autoridad para contratar a alguien, por lo que cabía preguntarse por qué había ofrecido a la adolescente un trabajo a tiempo parcial los días en que sabía que su novia no volvería hasta las 9 de la noche. David Minto lo arrestó como sospechoso del asesinato de Sasa Marsden. Mientras estaba detenido, David Minto afirmó que no era responsable del asesinato de Sasha Marsden. Decidió, a lo cual tiene derecho, contar su versión en una declaración preparada. Y en esa declaración, aceptó por primera vez que Sasa había estado en el hotel, que ella se le había abalanzado de forma sexual, que habían tenido algún tipo de contacto sexual, y que casi inmediatamente después de este contacto sexual, ella había sufrido una hemorragia nasal que él había ayudado a detener y que luego se había marchado. Y que no la volvió a ver, y que lo sentía mucho si el cuerpo encontrado en la parte trasera del hotel era el de Sasa Marsden. Trágicamente, 2 días después, el 3 de febrero de 2013, los resultados del ADN confirmaron formalmente la identidad del cadáver. Ya tenemos el resultado. Si soy totalmente sincera, aunque confirmaron que era Sasa, con el ADN, por varios meses seguí buscando a mi alrededor por si veía a una chica con el mismo color de pelo que Sasa y un físico parecido. Porque nunca pude despedirme. No sentía nada. No parecía para nada real. Simplemente no queríamos creerlo. Nadie quiere creer algo así cuando se lo dicen. Cuando me enteré de que había fallecido, me destrozó por dentro saber que no iba a volver a verla. Habría dado mi vida por Sasa para que siguiera aquí. Junto con la confirmación del ADN, la autopsia reveló el verdadero horror de cómo había muerto Sasha. La joven de 16 años había sido asesinada de la forma más violenta y brutal imaginable. Fue apuñalada 56 veces en la cabeza y en la nuca, y también presentaba al menos 9 heridas defensivas alrededor de las manos y los brazos. Apuñalar a alguien 56 veces indica no solo un nivel elevado de sadismo, sino también un alto nivel de ira, frustración y misoginia, u odio contra las mujeres. A juzgar por las heridas que sufrió en los brazos y las manos, luchó por su vida y perdió esa pelea. Fue una forma totalmente brutal de morir. La familia de Sasha se enfrentó además a la horrible realidad de que su hija también había sido agredida sexualmente. El cuerpo de Sasa fue violado cuando estaba muerta o moribunda. Eso es bastante evidente a partir de los hallazgos del patólogo. Es desgarrador pensar que tu hija pasó por eso. La forma en que su cuerpo fue profanado después de su muerte, y la forma en que fue tirado como un pedazo de basura en el callejón trasero. Es espantoso, la palabra trágico no alcanza para describirlo. Nunca podría imaginar a ningún ser humano haciendo algo tan horrible.
Mientras la familia de Sasha se enfrentaba a la pesadilla de todo padre, la investigación policial en el hotel confirmó que ese era el lugar donde la adolescente había perdido la vida. Y las pruebas forenses reforzaron abrumadoramente el caso contra David Minto. Se pudo recuperar una gran cantidad de sangre del hotel, y mucha podía ser ligada a Sasha. La ropa de David Minto contenía rastros de su sangre. Tanto la ropa que tenía cuando se reunió con ella esa tarde como la ropa con la que fue detenido, que era diferente. Había sangre en un cuchillo que se halló en la cocina, y el patólogo confirmó que posiblemente era el arma homicida. Encontramos su collar en el baño y la parte de atrás de uno de sus aretes en el inodoro. Aún bajo arresto, David Minto siguió sosteniendo que no había asesinado a la adolescente. Los detectives empezaron a averiguar todo lo posible sobre el hombre acusado del sádico asesinato. Era un solitario. Había tenido dificultades de aprendizaje en la escuela. No hacía amigos fácilmente. Conoció a su novia por internet. En verdad, vivía a través de internet. David Minto fue acusado del asesinato de Sasha el 3 de febrero de 2013, 3 días después de su detención. El 15 de julio de 2013, 6 meses después del trágico asesinato de Sasha Marsden, de 16 años, comenzó el juicio en el Tribunal de la Corona de Preston. David Minto, de 22 años, se declaró inocente. A veces no quería estar en el tribunal, así que salía mientras se desarrollaba cierta parte del juicio. Lo que más me costó ver fueron los videos de Sasha. Verla caminando con él hacia el hotel, sonriente y feliz, sin ninguna preocupación. Y obviamente no hay ninguna grabación de su salida, porque nunca salió. Y eso fue muy difícil de ver. El video de seguridad muestra los últimos pasos de Sasha. Cuando David Minto subió al estrado, defendió su inocencia y repitió la versión de los hechos que había descrito cuando lo detuvieron. Su versión en el interrogatorio fue que Sasha había ido al hotel a limpiar, que habían tenido contacto sexual. En realidad, nunca dio detalles al respecto. Ella se había ido y él subió a seguir limpiando. Y oyó un ruido. Bajó la escalera y descubrió el cuerpo de Sasha. Entró en pánico, la llevó a su baño y la lavó, porque no sabía qué otra cosa hacer. Y luego la llevó fuera. No podía negar haberla envuelto, porque la alfombra y las telas eran del hotel, así que la había envuelto y la había dejado fuera. Y también negó haberla prendido fuego. Pero el testimonio de David Minto planteó tantas preguntas como las que intentaba responder. Le preguntaron si tuvo miedo cuando vio el cadáver. Y a mí me pareció que le sorprendió la pregunta. No se le había ocurrido que lo que estaba diciendo en realidad era que había un loco suelto en el hotel con un cuchillo en la mano. Aunque afirmaba que otra persona había matado a Sasha, David Minto nunca se comportó como si su propia vida pudiera estar en peligro. Esa era la conclusión obvia de su relato. Y nunca se le ocurrió llamar a la policía, salir corriendo, alejarse todo lo posible. Era tan inverosímil que hubiera dado risa si no se tratara de una tragedia. El testimonio de David Minto parecía un intento elaborado de explicar el caso abrumador contra él. Por otro lado, las pruebas que presentó la fiscalía crearon una cronología convincente y perturbadora de los hechos que condujeron a la trágica muerte de Sasha. Todo empezó el día en que Minto contactó a Sasha por Facebook y le ofreció un trabajo 4 días antes de su asesinato.
Al ver las conversaciones de Facebook entre Sasha y David, quedaba claro que a él le interesaba mucho que ella llegara sola al hotel. Le dijo que la gente le ponía un poco nervioso. Organizó todo para cerciorarse de que ella supiera que tenía que llegar sola al hotel. Y le dijo a Sasha que debía ir los lunes y jueves porque eran los días más convenientes para él. Y casualmente también eran los días en que su novia estaba todo el día trabajando. La atrajo para que fuera sola en un momento en que el hotel estaba vacío. Al estar solos en un hotel vacío, Minto agredió violentamente a Sasha. Creemos que Sasha falleció entre las 4 y las 5, que fue apuñalada muchísimas veces en el hotel con un cuchillo de cocina. Luego la bajó al sótano. Mientras Sasha agonizaba, la deshonró y la agredió sexualmente. Puso el cuerpo de Sasha en la bañera. Lo sabemos por los rastros de sangre que se encontraron en el baño y le lavó el cuerpo. Tras un ataque y una agresión tan frenéticos, habría quedado una escena del crimen espantosa. Fue un asesinato muy sangriento y brutal. Tenía mucho que limpiar, y eso es lo que trató de hacer. En otro intento de eliminar cualquier tipo de prueba forense que pudiera vincularlo con Sasha, más o menos alrededor de las 7 de la tarde, llevó su cuerpo afuera. Estaba oscuro porque era enero y lo prendió fuego. Los padres de Sasha fueron al hotel. David Minto les dijo que se había ido hacía horas. Es estremecedor pensar que en ese momento, el cuerpo de Sasha estaba en la parte trasera de ese hotel. Parece que David Minto quería que la gente se fijara en el cadáver del callejón y presumir de su atroz crimen. ¿Qué pasa? Parece que alguien ha prendido fuego a un maniquí. Sentía una tremenda curiosidad por este maniquí e intentaba atraer a otras personas para que sintieran la misma curiosidad que él y observaran el cuerpo. Los maniquíes no sangran, amigo. Hizo lo mismo con su novia cuando volvió del trabajo. La llevó al callejón para que viera el maniquí. Y el mérito es suyo porque estaba preocupada. No creía que eso fuera un maniquí e, irónicamente, fue su llamada la que llevó a la policía al callejón trasero. Y la fiscalía creía que solo había un motivo claro tras el asesinato de Sasha. No había otra motivación para atraer a Sasha que intentar tener sexo con ella. Y si se resistía, obligarla a mantener relaciones sexuales con él. Y obviamente reforzó ese pedido con un arma. Tras haber sido violada 2 años antes, no habría querido que eso volviera a ocurrir. Así que habría luchado con uñas y dientes. No tenía ninguna posibilidad de defenderse contra un hombre de la estatura y complexión de Minto. Vi lo que le hizo. Es que se lo merece ahora mismo, de verdad. A medida que avanzaba el juicio, la fiscalía llamó a declarar a una joven. Al igual que Sasha, también la había inducido a ir al hotel, pero había sobrevivido para contar su historia. En julio de 2013, David Minto, de 22 años, fue juzgado, acusado del asesinato de Sasha Marsden, de 16 años. La fiscalía creía que la había atraído al hotel en el que vivía con la promesa de un trabajo. Una vez allí, la apuñaló repetidamente con un cuchillo de cocina antes de violarla. En el juicio quedó claro que Sasha no era la primera víctima que David Minto había atraído al hotel. Durante el juicio, una mujer de 22 años fue llamada al estrado. ¿De qué conoce a David Minto? Lo conocí en la universidad en 2006. También conocía a la novia de David Minto, y estaba claro que cuando visitó el hotel, esperaba que la novia también estuviera allí, pero no fue así. Solo estaban ella y el señor Minto. No, solo tú y yo. Al igual que con Sasha, David Minto organizó la visita de la mujer de 22 años al hotel un jueves. Un día en el que tenía el hotel para él solo,
y sabía que no lo molestarían. Hicieron un recorrido por el hotel, que terminó en la habitación de David Minto. Dijo que se había sentado de mala gana en la cama con él y que se sentía intranquila porque algo iba a suceder. ¿Cuándo llega tu novia? Después de trabajar. Su intuición era correcta. Rápidamente empezó a insinuarse, a intentar besarla, y ella no estaba interesada. Según declaró ante el tribunal, logró sacárselo de encima, pero él volvió a intentarlo. Creo que insistió hasta tal punto que la joven pensó que lo mejor sería irse, y eso es lo que hizo. Fue capaz de rechazarlo y salir de ese hotel sana y salva. El escalofriante incidente sucedió apenas 3 semanas antes del asesinato de Sasha. Esta primera víctima había sido como una práctica, un simulacro, una forma de asegurarse de que todos los factores estuvieran en orden para cuando fuera el turno de Sasha. La única diferencia con Sasha fue que no podía decirle que no porque David Minto tenía un cuchillo. En el juicio se reveló que, en realidad, Sasha había conocido a David Minto una vez en Blackpool a finales de 2012, a través de un amigo en común. Minto envió a Sasha una solicitud de amistad en Facebook unas semanas más tarde, poco después de que atrajera a la otra víctima al hotel, y que ella lo rechazara. Cuando se puso en contacto con Sasha, ella no tenía ni idea de quién era. Tuvo que explicárselo. Es decir, que a ella no le había resultado para nada memorable. Sasha aceptó la solicitud de amistad de Minto el 27 de enero de 2013. 4 días después, estaba muerta. Sasha Marsden fue atraída a la muerte con la promesa de un trabajo ficticio. El 26 de julio de 2013, el jurado emitió su veredicto. Tardaron menos de 3 horas en declarar a David Minto culpable del asesinato de Sasha Marsden. En cuanto se llegó al veredicto, me di vuelta para mirarlo y no le quité los ojos de encima hasta que lo sentenciaron. David Minto fue condenado a cadena perpetua y cumpliría un mínimo de 35 años. No mostró ninguna reacción cuando lo condenaron a cadena perpetua, al igual que no había manifestado ninguna emoción durante el juicio. Usted no tiene ni una pizca de humanidad. Antes de condenar a Minto a cadena perpetua, el juez dijo que había mostrado una ausencia total de remordimientos por el crimen que había cometido y afirmó que era un hombre muy peligroso y malvado. Las personas como David Minto son increíblemente peligrosas porque suelen pasar desapercibidos al no mostrar indicios evidentes de su mundo de fantasía, de sus deseos sádicos y de su brutalidad. Llévenselo. Nos ha hecho vivir un infierno. Lo odio. Lo detesto absolutamente. Nos arrebató todo. En 2014, David Minto intentó reducir su condena de 35 años. No intentó apelar el veredicto de culpabilidad. El juez rechazó su petición, alegando que no había sido condenado ni un día de más. Mientras tanto, los padres de Sasha se enfrentaban al resto de sus vidas sin su hija. Nos arrebató la posibilidad de verla casada, de tener nietos, de que tener una carrera. Le arrancó la vida. Justo cuando su vida se volvía a encarrilar después de lo que le había pasado cuando tenía 14 años. Nos la arrebató. Le arrebató el futuro a ella y a nosotros. He estado en ese hotel, fui unos 4 o 5 días después del asesinato y me pareció un lugar muy oscuro. Vi el pasillo oscuro y estrecho donde Sasha encontró la muerte. No tenía ninguna oportunidad de escapar, había quedado atrapada. Y como madre, no pude evitar pensar en lo aterrorizada que debía de estar. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Es horrible.
Es saber que básicamente torturó a mi hija hasta la muerte. Y luego, mientras agonizaba, tuvo sexo con ella para aplacar su propia satisfacción sexual. ¿Cómo se puede perdonar? Eso es imperdonable, es algo que nunca se llega a superar.